En este tema que es la armonía y el equilibrio de la madre tierra y el cosmos con la comunidad humana, jóvenes, les mencionaba que todo ser humano constituido desde el punto de vista social en una comunidad, y que podríamos denominarla como cultura, está en interconexión, está en interrelación con la naturaleza, con todos estos elementos que tenemos a nuestro alrededor. Si usted en este momento se fija qué elementos tiene alrededor de usted, elementos que son cercanos, y a lo mejor elementos que están un poco más allá de esta proximidad que tiene, se va a dar cuenta que forma parte de este conjunto de elementos que podríamos denominarle cosmos, ¿ya? Sin embargo, pareciera que los depositarios del cuidado de este medio, los depositarios del cuidado de la naturaleza, es precisamente el ser humano. Y existe una especie de noción básica para la humanidad como mandato natural, que es precisamente el cuidar la naturaleza. ¿Por qué? Porque cualquier efecto, mejor dicho, cualquier causa que genera el ser humano en la naturaleza, después se genera como efecto negativo o positivo en el ser humano. En resumen, si yo cuido la naturaleza también me protege. Y la imagen que ustedes ven en esta diapositiva es precisamente ese hecho, que todo ser humano en su mano, en esta mano que nosotros tenemos cargada el cuidado de nuestro mundo, de nuestro ambiente. Usted dirá, pero profe, eso es tarea de los políticos, eso es tarea de las autoridades, no sé, del alcalde, del subalcalde, que cuiden nuestra naturaleza. Y en realidad, si usted cuida su casa, cuida su calle, cuida los lugares donde se encuentra, significa que se está protegiendo y está protegiendo a los demás. Bien, esto nos sirve como introducción. Estos contenidos que ustedes ven en la parte superior, cosmovisión, religión, filosofía y ciencia, son temáticas en las que se mueve todo ser humano, toda cultura y toda sociedad para entender su realidad. Vuelvo a repetir, si quiere, escríbalo por favor porque es importante. Las nociones de cosmovisión, de religión, de filosofía y de ciencia configuran la realidad de una cultura, configuran la realidad de la sociedad y, si hablamos de manera específica, configura la realidad de las personas. Es decir, que no solamente somos seres que estamos en contacto con la naturaleza, no. Empezamos a describir estos mecanismos de realidad que tenemos en función de estos 4 elementos importantes: cosmovisión, religión, filosofía y ciencia. Todas las personas en algún momento desarrollamos estas dimensiones en nuestra propia existencia. Y vamos viendo una a una, jóvenes, porque la idea del día de hoy es entender precisamente estas 4 nociones básicas. Bien, cuando hablamos de cosmovisión, estamos tratando de entender cómo es que una cultura en particular va a poder entender e interpretar su propia realidad. Acá, jóvenes, importante es entender que la experiencia de cada cultura, que la experiencia de cada sociedad, que la experiencia de las personas es totalmente particular. ¿Qué quiere decir? Que culturas que habitan en diferente tiempo y espacio pueden tener sus propias cosmovisiones. Es más, si nosotros hablamos, por ejemplo, de las culturas en Bolivia, entendemos que hay más de 35 culturas diferentes. Entonces, estaríamos diciendo que cada una de ellas posee su propia cosmovisión, su propia forma de ver, de interpretar y de ordenar el mundo. Si resumimos en palabras cortas cosmovisión, podremos decir que es la forma que tiene una cultura de ver e interpretar y ordenar el mundo y su realidad. ¿Listo? No nos olvidemos,
que la cosmovisión es una construcción particular de cada cultura. Ahora, ¿cómo es que se manifiesta esta realidad de la cosmovisión? ¿Cómo se da a conocer? Mediante las creencias, mediante las prácticas que se realizan en cada una de las culturas. Bien, por ejemplo, en nuestros ancestros quechuas se entendía que todo elemento de la naturaleza era sagrado, por tanto hablaban de que existía un dios sol, una diosa luna, los apus o los cerros enormes que eran considerados también dioses. Entonces, parece que todo elemento de la naturaleza era sagrado para ellos y por tanto recibían la veneración de la cultura en esa época. Si nosotros lo contrastamos, por ejemplo, con la actualidad, podríamos entender que la realidad o la forma de entender esta interpretación que tenía esta cultura es totalmente diferente a la nuestra, ¿no? ¿De dónde surge la palabra cosmovisión? La palabra cosmovisión es una palabra de origen alemán. Me gustaría que lo anoten también, por favor, este aspecto. Desarrollado por primera vez por Guillermo von Humboldt, que es un escritor y filósofo alemán, ¿ya? Y su traducción, o el original, mejor dicho, es la palabra Weltanschauung. Ahí lo tienen, jóvenes. Weltanschauung, que es una palabra compuesta por la palabra Welt y Anschauung. Welt, que significa mundo, y Anschauung, mirar u observar. Y esta palabra compuesta que tenemos en esta traducción, precisamente hacemos mención a que la cosmovisión, en su primera definición, significa observar o mirar el mundo. ¿Para qué observamos y para qué miramos el mundo? Para tener una interpretación particular de la realidad del universo. Por eso es que la primera concepción que tenemos de la cosmovisión es precisamente que una cultura va a comprender la realidad de lo que tiene a su alrededor. Y esa realidad que tiene a su alrededor es el universo. ¿Está bien? ¿Está claro hasta acá, jóvenes? ¿Sí? Usted dirá, pero, profe, esto pasa en las culturas, en esas culturas antiguas. Y yo le digo, toda persona de manera individual también construye su propia realidad en función de la interpretación que tiene de las experiencias y de aquello que observa, de aquello que ve de manera cotidiana. Seguramente Catherine, Jimmy, Gabriel, Javier tienen su propia interpretación del mundo. Y eso también se da, jóvenes, desde un punto de vista particular. Existe otra forma de entender la realidad y es precisamente con las prácticas religiosas que nosotros tenemos. Les decía al principio que la realidad se construye en función de la cosmovisión, en función de la religión, en función de la ciencia, ¿no es cierto? Y la religión se convierte en un elemento trascendental de la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque genera patrones de comportamiento, porque genera prácticas, porque genera hábitos éticos, porque te dicen cómo debes actuar en función de tus pares, de tus hermanos, cómo debes actuar en relación a este ser divino, el respeto que debe haber, la veneración a lo sagrado, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la religión parece que es un elemento que guía la conducta del ser humano, pero al mismo tiempo nos ayuda a entender la vida desde un punto de vista más trascendental. Les decía a sus compañeros del otro curso, a ver, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, practican la religión católica? ¿Hay alguno aquí? Si puede levantar la mano, por favor. Vamos a verificar en lista. Marilyn levantó la mano. Muy bien. ¿Quién más? Parece que hay una sola persona católica. ¿Hay alguna persona que sea evangélica, cristiana? Pueden levantar la mano. En el chat, jóvenes, pueden hacerlo, no tengan miedo. A ver, vamos a verificar. No. No sé.
alguno que tenga, por ejemplo, cercanía con la religión musulmana, la religión árabe, por ejemplo, o también las religiones que tienen que ver con nuestras culturas indígenas, ¿no? Porque sí, hay personas que tienen tendencia a este aspecto. Sin embargo, jóvenes, cualquiera sea su tendencia religiosa, esta tendencia religiosa puede coadyuvar a que las personas puedan tener un comportamiento específico, normas de vida con las reglas de ética, porque no se olviden, por ejemplo, si usted es practicante de una religión, esa religión generalmente tiene un libro sagrado, ¿no es cierto? Como los católicos o los cristianos con la Biblia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, no se olviden que la religión también es parte de la realidad de las culturas. Otro aspecto que está muy asociado con la construcción de la realidad desde una cultura o la formación de una cultura es la filosofía, ¿ya? La filosofía tiene una definición primera que se dio en la antigua Grecia y es precisamente la tendencia a buscar el conocimiento y que en palabras simples se traduce como el amor a la filosofía. Filos, que significa amor, y sofos, conocimiento. Amor a la filosofía. Sin embargo, las tendencias actuales nos enseñan que la filosofía va a tratar de entender o de responder a las problemáticas trascendentales que tiene el hombre. ¿Qué problemática trascendental tendrá? Fácil. Las que tienen que ver con su existencia, las que tienen que ver con su esencia, o los problemas trascendentales del mundo y de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, la filosofía estudia eso. Y si ustedes se fijan, por favor, en la gráfica, vamos a entender que la filosofía, sobre todo, trata de una reflexión constante, y acá vemos, ¿no?, una persona en esta actitud de reflexión sobre lo que sucede en la vida de él, obviamente, en la vida de su comunidad y en la naturaleza. Entonces, cuando esta persona empieza a reflexionar sobre los problemas cotidianos, sobre los problemas de la naturaleza, sobre los problemas del hombre y trata de darle una respuesta a eso, es que la persona está haciendo filosofía, ¿ya? No nos olvidemos que la filosofía es una ciencia. Hasta hace muchos años se entendía que era una simple especulación, pero debemos entender que la filosofía tiene sus propios métodos de estudio. Listo. Entonces, hasta acá. Entendemos la realidad como cultura desde el punto de vista de la cosmovisión, desde las prácticas religiosas, desde la filosofía y finalmente cómo construimos la realidad con el ingreso de un elemento o dimensión importante que es la ciencia. La ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables. ¿Qué significa? Que todo lo que es observable, todo aquello que es parte de la investigación, que es parte de procesos científicos bajo el método científico, obviamente se puede considerar ciencia, ¿ya? Mucho de lo que nosotros utilizamos, jóvenes, es parte precisamente de ese progreso científico. Pero no se olviden que muchos de estos elementos pueden servirnos para destruirnos, pero al mismo tiempo pueden servirnos para desarrollarnos como seres humanos. Todo elemento que es utilizado por el ser humano, como la ciencia, por ejemplo, puede ser de uso de beneficio para la comunidad, pero también de autodestrucción. Bien, entonces acá nosotros vamos a llegar a una especie de resumen de lo que estamos tratando de entender, y es que como culturas no estamos aislados de la ciencia, no estamos aislados de la filosofía, no estamos aislados de la religión y tampoco estamos aislados de la cosmovisión.